Jóvenes estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien y con ganas de estudiar y con ganas de leer, ¿ya? Sé que ustedes leen mucho, ¿no? A ver, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. En este caso sería sesión número 17, correspondiente al tercer bimestre, en la asignatura de literatura. Bueno, en las clases anteriores, ¿no? O sea, quiero decir de que en la sesión anterior hemos hablado sobre el romanticismo y el realismo. Más que nada, el realismo, ¿no? Entre romanticismo y realismo. Primero es romanticismo, ¿no? Que es una escuela que surgen, ¿no? En Europa, específicamente en Alemania, luego pasa a Francia, Italia, etcétera, etcétera. Luego llega a América. ¿Cuál era la finalidad? Su finalidad es, buscan la libertad, ¿sí? Libertad para crear. Buscan lo propio, lo natural y lo regional. Luego pasamos al realismo, ¿no? Es una escuela literaria que hace una crítica, van directo a la realidad, problema social del hombre, ¿no? Ven de ese modo, ¿no? De esa perspectiva, ¿no? Van a la observación directa, a los hechos, ¿no es cierto? Siempre está el problema del hombre, ¿no? Dan algunas alternativas de solución, ¿ya? Luego, pues, de algún modo se opaca una escuela, ¿no? En Europa, o sea, hasta que surge una escuela literaria de corte moderno, una escuela literaria nuevo, ¿no? Que es el modernismo, ¿no? Entonces, el modernismo es una escuela literaria que surge pues en América, específicamente en América. Es un movimiento literario americano, ¿no? Que surge en Nicaragua con este famoso escritor Rubén Darío. Entonces, hoy hablaremos sobre el modernismo hispanoamericano. ¿En qué contexto se desarrolla? El modernismo representa una ruptura con la poética española. Es decir, por primera vez la literatura americana influye en España, ¿ya? Y favorece a la fusión, unidad de las letras hispanas, alcanzando la universidad, una universalidad. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Entonces, el modernismo, como ya hemos dicho, es una escuela literaria que surge en América, específicamente en Nicaragua como Rubén Darío. ¿Sí? Entonces, una escuela nueva, con un estilo nuevo, que va a influenciar en España. ¿Qué significa eso? O sea, de algún modo, ¿no? Los escritores españoles de esa época van a tratar de imitar o van a querer, van a tomar como un modelo, ¿ya? Eso es influencia. En cuanto a la situación social, los artistas que antes eran protegidos por el gran capitalismo, ¿ya? Dejan de serlo. Para sobrevivir, el escritor debe dedicarse ¿no? a profesiones diferentes como el periodismo y enseñanza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que en cuanto a la situación social, los artistas que antes eran protegidos por el gran? Claro, el gran capitalismo siempre ha dominado en todos los aspectos en la vida del ser humano. El rico. Entonces, esos escritores eran protegidos porque de algún modo escribían a favor de ellos. ¿Me entiendes? A favor de alguien. Y para escribir a favor de alguien, alguien tiene que protegerte, incluso de repente indemnizarte, darte dinero. Pero con los modernistas no pasa eso, porque ellos se rebelan a esa situación. Ellos se rebelan porque quieren ser libres, no quieren estar atados a nadie, ¿me entiendes? Entonces, por eso ellos se dedicaban a otras profesiones, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Periodismo, enseñanza, otras de carácter cultural, ¿ya? Influencias. ¿Qué influencias tuvo el modernismo? Los modernistas sintieron una profunda inclinación por lo francés. Pero eso no quiere decir que se copiaron en francés. No. Crearon. Tuvieron una inclinación, sí. Entonces, el parnasianismo, estetismo, arte por el arte.
con el gran Guter Heredia, los dos escritores. Esa es la primera, ¿no? Vertiente del modernismo. ¿Qué influencias tuvo? Al parnasianismo es una escuela, ¿no? Estetismo demasiadamente recargada de estética, un lenguaje estético, arte por el arte, ¿no? Luego simbolismo, símbolos y musicalidad. Ahí tenemos a Verlaine, a Rimaud y Mallarmé, otros genios de la literatura, ¿no? Que también eran un grupo de jóvenes, ¿no? Con ideas nuevas, ¿no? Que llegaron, que tocaron temas muy de adentro, temas de las personas, ¿no? Sin remordimiento alguna, y por eso que estos autores fueron repatriados, expulsados, ¿no? Intenciones de asesinarlos, porque no les gustaba lo que hacían a la aristocracia. ¿Qué características tuvo estetismo? Búsqueda de la perfección formal en el contenido de sus obras, ¿ya? Habla de estética, belleza. Exotismo, busca la belleza en mundos distantes como culturas orientales y griegas. Renovación léxica, de arcaísmo, neologismo, galicismo y cultismo, ¿ya? Renovación léxica, cuando el lenguaje, ¿no? Nuevos metros y ritmos, versos alejandrinos, endecasílabos, en gran musicalidad. Esas son las características del modernismo. Ahora, ¿quiénes son los representantes? ¿Quiénes son los precursores del modernismo? Tenemos, por ejemplo, a este cubano. En primer lugar, su fundador, Rubén Darío, con su famosa obra El Azul. Él inaugura el modernismo con su obra El Azul. Luego viene José Martí, Cuba, versos sencillos. ¿Ya? Ahí tenemos abajo, por ejemplo, dice fundador Rubén Darío, Nicaragua. En 1888 con Azul. Luego tenemos a Manuel Gutiérrez, México, Amor y Lágrimas. Manuel González Plada, nuestro compatriota, también uno de los representantes del modernismo en su primera etapa, ¿no? Exóticas. ¿Qué géneros cultivaron? Géneros y autores. Ensayo, tenemos en Uruguay, ¿no? En Nicaragua, José Rodó, con su obra Ariel. ¿Ya? Luego tenemos en poesía, tenemos a Rubén Darío, el fundador en Nicaragua, Prosas y Profanas. Luego tenemos a Amado Nervo, México, Perlas Negras. Luego tenemos a Logunés, La Guerra Gaucha. También tenemos a nuestro compatriota Chocano, Perú, Alma América. Y en narrativa tenemos Silva, ¿no? Logunés y Darío. También están dentro de la narrativa porque han escrito obras de este género, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los representantes más sobresalientes, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a hablar un poquito de este famoso escritor, ¿no? Para mí un peculiar, ¿no? Este escritor, me refiero a Rubén Darío, ¿no? Ya hemos dicho que Rubén Darío nació en 1867 en Nicaragua. Su obra Azul, publicada en 1888, ¿no? Es considerada la más representativa del modernismo. Esto se debe a sus variaciones temáticas, el uso de recursos estilísticos y sus innovaciones métricas, ¿no? Pues esto quiere decir que nuevo estilo. Además, tiene una combinación de prosa y poesía en la que destaca el preciosismo, exotismo y la riqueza del lenguaje, y los cuales pues lo caracterizan, ¿no?, al modernismo, ¿no? Este famoso escritor murió muy joven, en 1919, en Nicaragua, ¿ya?
Y ahora vamos a tocar un poquito, vamos a hacer un comentario sobre su obra, la obra más, y con el cual inaugura al modernismo, ¿no? Azul, su obra Azul. Es la obra más representativa del modernismo, marca lo mejor de este movimiento literario, ¿no? Una de sus características más importantes es la, ¿no? Mezcla que se da de prosa y verso. O sea, está escrito en una parte en prosa y otra en verso. En todos los cuentos y cortos, los poemas, podemos, por ejemplo, apreciar una descripción pictórica de los paisajes, ¿no? En donde el narrador es omnisciente o en primera persona y usa también la rima y la repetición como efectos musicales, ¿ya? También podemos decir que, ¿no?, Darío utiliza el simbolismo y las metáforas, ¿no? La evasión de la realidad es una característica muy importante del modernismo, ¿no? Definitivamente se muestra en este libro, y los temas de cada cuento y poemas son bastante diferentes entre sí, ya que el modernismo, ¿no? Durante el modernismo, por ejemplo, no existió un tema definido y utiliza un lenguaje elegante, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, eh, el Azul es un libro que no trata como tema central o idea central, como quieran llamarlo ustedes, es precisamente la lucha del hombre, ¿no? La lucha del hombre contra la sociedad, la denuncia social contra un mundo que margina al hombre, la denuncia contra la injusticia, la denuncia contra la violación de los derechos, la denuncia sobre la degradación del hombre, ¿no es cierto? Eso es lo que hace eh, Rubén Darío con ¿no? Esta obra, ¿no? El Azul, ¿no? Eh, mm, También podemos hablar eh, sobre su obra, ¿no? Esta obra es lo que estamos hablando, sobre su obra de Azul, ¿no? El manejo un lenguaje, ¿no? De adecuado a sus funciones, ¿no es cierto? De cada personaje, ¿no? Eh, por ejemplo, la descripción de los paisajes es una característica del modernismo, ¿no? Y se puede apreciar por ejemplo, en los versos en donde dice, ¿no? El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravilloso, ¿no? Llegaba a él por entre grupos de filas, utilas, lilas, extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de cuellos blancos, antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de albastro y de esmaradigma, que tenía a los lados leones de mármol como los demás, ¿no? Una descripción, ¿no?, del rey y su vida cotidiana, ¿ya? Ese es el contenido, por ejemplo, una parte, ¿no? Un extracto del contenido del Azul, ¿no? Bueno, este libro, pues, en su primera edición apareció precedido por un prólogo de Eduardo de Barra, ¿no? Componían el texto 3 secciones, las 2 primeras en prosa, la última en verso, y si bien la totalidad del material incluido en este poemario ya había sido publicado en periódicos chilenos, ¿no? Y el libro fue objeto de críticas, también así como también elogios, ¿ya? Entonces, ese es el contenido de, del poemario Azul, con quien inaugura el modernismo en América, Rubén Darío. Muchas gracias, jóvenes.